Hola, soy Dionel y les voy a presentar el siguiente bloque radial realizado del escritor francés Éric Barone, creador de la terapia akáshica. Vamos a escucharlo. Sabe que cuando alcanzamos la época de la preadolescencia empieza una forma de calcificación de la glándula pineal y entonces como una condenación a no poder más ver en el otro mundo. Ocurre que un niño tiene algo de extraordinario, es que puede percibir a la vez en el mundo material donde estamos y en los otros mundos. Tiene una visión abierta hacia las otras dimensiones. Por los poderes del niño puro son poderes extraordinarios. En alfarería, por ejemplo, en la vieja tradición, estaba de tradición que un niño abre la puerta del horno para permitir a las fuerzas ocultas de negativa de escaparse de golpe sin romper a la cerámica. Y según las tradiciones de los viejos ceramistas, cuando es un niño de menos de 12, de 11 años que abre el horno, hay menos cosas rotas adentro que si es una persona adulta. Es muy extraño, pero es un ejemplo de tradición. La pureza del niño, en realidad, tiene esta ventaja, es que le permite abarcar mucho más percepción de los otros mundos que nosotros. Y es muy difícil para una persona adulta de reencontrar este tipo de percepción extrasensorial que tiene el niño, en realidad. Por cuando un niño habla de hadas, habla de gnomos, habla de De todas estas duendes. cosas, de duendes que se encuentran en las películas de Walt Disney y otro, evidentemente no son seres vestidos de esta forma, no tienen esta forma, se manifiestan al niño con una decodificación cerebral de este tipo. Es decir, ellos van a buscar en la mente del niño la forma donde quiere verlos. En realidad, cuando vemos un ángel, fulano mengano dice vi un ángel. No puede ser, no vio un ángel con sus ojos porque no tienen forma. Pero sí hubo una energía presente de tipo angelical que fue a buscar en la mente de esta persona la imagen con la cual quería verlo. Y se presenta Ah, según la forma que quiere la persona. En realidad, la gente como Walt Disney, los escritores de cuentos para niños, por ejemplo, o los que han recuperado todas estas fábulas antiguas, todos estos mundos maravillosos de hadas, brujas y otro, son gente que tienen una percepción extrasensorial muy particular y que tienen la capacidad de verdaderamente ver en otras dimensiones, en realidad. Hola, soy Adriel y les quiero recomendar el siguiente fascículo que está relacionado al bloque que vieron anteriormente, el cual encontrarán en el portal.